Perfecto. Entonces, buen día. Vamos a trabajar hoy con las transformadas de Fourier. Ese será nuestro tema. Vamos a avanzar un poco en todo el tema de transformadas. Creo que vimos en la clase pasada toda la sección 24.1, que es la definición de la transformada de Fourier en una dimensión. Llegamos hasta la página 13 y hoy pues haremos un pequeño quiz o examen sobre esa primera parte del curso. Entonces vamos a avanzar hasta la página 24, que es la segunda parte de este módulo, de este workbook que estamos haciendo. Como para recordar un poco lo que hicimos la clase pasada, pues tomamos las series de Fourier, ¿cierto? Y esas series de Fourier, pues que se aplican a funciones periódicas, lo que hicimos luego fue, tomando en cuenta como la periodicidad y haciendo un trabajo entre cómo convertir una serie de Fourier y encontrar coeficientes complejos, pues fuimos capaces de encontrar la transformada de Fourier. Pero el secreto para encontrar esa transformada estuvo realmente en un truco matemático. Hacer que t tienda a infinito y reemplazar omega sub 0 como delta de omega. Eso es un truco matemático que pues se puede demostrar sin ningún problema, pero aquí pues no estamos en una demostración exhaustiva de cómo llegar a las transformadas de Fourier. Y eso fue lo primero que hicimos. Luego dijimos o encontramos lo que era f de omega y f de t, y entonces hubo este par de expresiones que encontramos como f de omega es 1 sobre la raíz de 2pi, la integral entre menos infinito e infinito, de la función en el dominio del tiempo, e a la menos i omega t de t, y f de t igual a 1 sobre raíz de 2pi, la integral entre menos infinito e infinito, de f de omega, e a la i omega t de omega. Y hasta ahí vamos con esta parte, diciendo, bueno, esto es en el dominio del tiempo y esto otro es en el dominio de la frecuencia. Ok. La existencia de la transformada de Fourier, entonces ya empezamos a encontrar transformadas, ¿sí? En la clase pasada miramos un poquito una función exponencial decreciente, cuál era su transformada de Fourier, y pues encontró que era 1 sobre alfa más i omega. Entonces, dependiendo de alfa, pues el asunto ya se encontraba. Listo. Usando el principio de superposición y de linealidad, entonces podríamos encontrar transformadas de muchas otras funciones, y hubo una en especial que fue encontrar la función sinc, ¿cierto? Esta transformada en una dimensión es bastante importante. Esta transformada nos dice, cuando usted tiene un pulso rectangular en el dominio del tiempo, entonces ese pulso rectangular en el dominio del tiempo, que va a estar definido entre menos a y a, va a tener como transformada de Fourier una función que es 2 por a y una función sinc de omega a. Y el sinc de omega a va a jugar un papel importante en el teorema del muestreo de Nyquist. Entonces esta es importante tenerla clara. Muy importante ir aprendiendo de ese par de transformadas. Bueno.
Esta sería la transformada de Fourier de un pulso rectangular, ¿cierto? Y podríamos ver ese lóbulo central ahí en 2, eso también lo debimos estudiar para la clase de hoy, para el quiz de hoy. Luego, pues para que esto tuviese un poco de sentido, se hizo una función exponencial entre menos infinito y 0 y una función exponencial que decae entre 1, entre 0 e infinito. Todos estos ejercicios ustedes los debieron hacer, los deben tener claros y eso fue como lo fundamental que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Bueno, aquí hay un juego con funciones pares e impares. De pronto, dentro de las propiedades básicas de la transformada de Fourier en una dimensión, importante entender cuándo f de t es par, cuándo f de t es impar. Eso tiene importancia porque las integrales se van a ir a 0 y no hay necesidad pues de hacer todo un procedimiento matemático o computacional para uno darse cuenta que esto se va a ir a 0. Bien, esta tablita, el key point 3, es importante. ¿Qué pasa cuando f de t es real y par o real e impar? O cuando ninguna de las dos, o cuando las dos son pares o impares, ¿qué es lo que ocurre con la transformada de Fourier en ese nuevo homomorfismo que estamos estableciendo? Bueno, creo que llegamos hasta la página 13 y los ejercicios de la página 13 pues estaban establecidos como reglas dentro de lo que debíamos tener claro para la clase de hoy. Y empezamos entonces nuestra clase de hoy, que son las propiedades de la transformada de Fourier. Observen que esto está en una dimensión. Enseguida en la segunda parte de esta clase vamos a empezar a hablar de transformadas de Fourier en 2, 3 dimensiones, y esto se va a ir complicando un poco en el sentido en que hay que ir como comprendiendo muy bien cómo es que funciona ese mundo de las transformadas de Fourier. Entonces, nuestra clase de hoy se va a ocupar de la segunda parte de este documento y se va a ocupar de la transformada de Fourier en imágenes o con imágenes, que claramente va a ser algo más visual que lo que tenemos en estos momentos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, el objetivo de esta sección es usar las propiedades de la transformada de Fourier para calcular fácilmente esas transformadas. Listo. Y también mirar aplicaciones en teoría de comunicaciones en electrónica, que es un asunto importante. Dicen nuestros autores que debemos comprender bien lo que es una transformada de Fourier y una transformada inversa. Y aquí lo que vamos a usar son las propiedades de linealidad en tiempo y frecuencia, o linealidad en tiempo, que viene a ser un shift o un desplazamiento en frecuencia, y mirar otras propiedades de la transformada. Entonces, esto es un repaso un poquito de lo que vimos de sistemas LTI, pero vale la pena que miremos cómo se comporta un sistema LTI en el mundo de Fourier, para poder luego modelar algo más complicado. Entonces, dice nuestra primera propiedad acá. Tenemos dos funciones, f de t y g de t, que van a tener como transformadas de Fourier f de omega y g de omega. Listo. Pregunta para Juan Andrés.
¿Esas FDT deben ser periódicas y GDT, sí o no? Juan Andrés. Hola, bro, qué pena, no escuché la pregunta. Atento a la clase, listo, atento. ¿Esas funciones FDT y GDT deben ser periódicas, sí o no? Para la transformada, creo que no. Exacto, no necesariamente periódicas. Y preguntémosle a Luis Fernando Amado. Luis, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que exista una serie de Fourier? La fundamental. Para la serie de Fourier, Sí, la señor. serie, pues la serie de Fourier, no sé si me sé periodicidad, pero la serie de Fourier sí modela ¿Qué funciones dijiste, periódicas. Luis? Que la serie de Fourier sí modela funciones periódicas. Entonces, para la serie de Fourier sí es necesario que sean periódicas. Ok, entonces una pregunta para Benjamín. Benjamín, ¿usted puede escribir una serie de Fourier de una función no periódica? Sí, sí es posible. No, no es posible, Benjamín. No es posible. ¿Por qué no es posible, Benjamín? Benjamín, Pero lo que uno puede escribir la serie, o que uno no puede hacer la transformada. ¿cómo? Y uno puede escribir la serie o que uno no puede hacer la transformada. No, te estoy preguntando una cosa. Luis Fernando, vengo con una pregunta que le hice Juan Andrés, luego Luis Fernando y sigo contigo en la pregunta. Eh, si una función es no periódica, ¿se puede escribir la serie de Fourier de ella? En ese caso no. ¿Por qué? ¿Por qué, Benjamín? Manuel, ¿sabe la respuesta? Manuel. Profe, yo no sé cuál Manuel se está refiriendo, pero pues yo sabía que no se podía, que la serie de Fourier no puede representar funciones no periódicas, pero la razón, no sé, de pronto es consecuencia de esos términos de la sumatoria que son como de alguna manera recurrentes y no puede uno definirlas para solo una pequeña región del dominio. Exactamente. Lo que está diciendo Manuel es muy importante, Benjamín, téngalo en cuenta. Y es que realmente cuando Fourier hizo su trabajo doctoral sobre la, sobre cómo el calor ¿cuál es la palabra correcta? Cómo se transfería el calor a un cuerpo, él pudo modelar y encontrar las series de Fourier, pero porque tenía funciones periódicas, funciones senos y cosenos. ¿Listo? Cuando la función es no periódica, entonces tenemos que saltar a la transformada de Fourier. Tenemos que hacer una transformada de Fourier, convertir la sumatoria, que fue lo que aprendieron ustedes en matemáticas especiales, en una integral. Eso es lo primero que hay que hacer, convertirla en una integral. ¿Listo? Porque una diferencia grande entre una serie y una transformada es justo la conversión de la sumatoria en una integral. ¿Cierto? Hay que integrar entre menos infinito e infinito como para estrechar la señal, como para tener toda la información de ella, ¿cierto? Y segundo, tratar de que lo que dije al inicio, ese t se fuera a un infinito y la discusión que hicimos en la clase pasada fue importante
de cuando el periodo se va infinito, ¿qué pasa con omega? ¿Cierto? Es decir, si ustedes recuerdan, yo hice una discusión que es importantísima, que fue que hice un dibujito así. Y dije, bueno, vamos a tomar una función, esto es el eje de t, y vamos a tomar este periodo gigante y así sucesivamente a seguir, o vamos a tomar, esa fue la demostración que pues les dije que no la íbamos a hacer matemáticamente, pero que era una discusión de cómo pasar de una serie a una transformada, o hacer esto. Esto. O sea, cómo cuando el periodo tiende a infinito, omega a qué tiende. Y entonces delta de omega a qué tiende, eso es importante. Esa discusión es importante. ¿Listo? Ok. Bien. Me refería a Manuel Tomás. Manuel Tomás, ¿estás ahí, muchacho? Sí, profe, aquí estoy. ¿Por qué no contestó ahora cuando dije Manuel? Pensó que se refería, pensé que me refería al otro. Sí, también está ahí como en el limbo, en la duda. Ok, perfecto, no hay problema. No hay problema. Sigamos entonces con esta clase. Muy importante que estén atentos porque, pues, cuando las clases son virtuales, yo suelo hacer preguntas porque, pues, he tenido estudiantes que se conectan, pero están en su celular o están en otro cuento o estudiando otro curso y uno los ve disque en clase y realmente no están en clase. ¿Listo? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que la transformada de Fourier de la suma de las dos funciones va a ser exactamente la suma en el dominio de la frecuencia. Si nosotros adicionamos dos funciones, entonces la transformada de Fourier de la función resultante es la suma de las transformadas de Fourier individuales. Listo. Manuel Tomás Rivera, ¿cómo se llama este principio que es de una importancia fundamental en la física? ¿Cómo se llama? Profe, de superposición. Superposición, exacto. Y ustedes lo aprendieron desde que estaban en sus cursos de bachillerato, cuando les decían, si quieren encontrar la fuerza total, entonces hagan la suma de fuerzas en X y hagan la suma de fuerzas en Y y suman las fuerzas. Es exactamente lo mismo que tengo aquí. Piensen en que ustedes hacen suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y encuentran la resultante de la fuerza total en un sistema, y eso es importantísimo. En el tema de campos era igual. Encontramos cuánto vale el campo en un punto, luego en otro punto, luego en otro punto, sumamos y encontramos el campo eléctrico total, el campo magnético total o el campo que ustedes quieran. Ahora tenemos, si K es cualquier constante, entonces la transformada de Fourier de kf de t es kf de omega. Si nosotros multiplicamos una función por cualquier constante, entonces debemos multiplicar la transformada de Fourier por esa misma constante. Listo. Esas propiedades, o las dos propiedades, se siguen de la definición de la transformada de Fourier y de las propiedades de las integrales. Entonces, preguntémosle a Luis Fernando Amado esta propiedad en física y en sistemas. Este es un curso de análisis de señales y sistemas. ¿Cómo se llama? Profe, no me acuerdo exactamente el nombre, perdón. ¿Alguien se acuerda? Benjamín. Manuel. Profe, que son las condiciones de linealidad. No, pero esta tiene un nombre importante. Es decir, aquí ya vimos que es superposición. ¿Listo? Superposición. Pero este principio lo vimos también. Esos dos
aplicados a un sistema son la linealidad, pero este tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Homogeneidad. Homogeneidad. Es decir, superposición más homogeneidad en un sistema es igual ¿a qué? A que el sistema es como. Lineal, profe. Se llama LTI, no lineal, sino linear time invariant, o también se llama LSI, o sea, invariante lineal e invariante al escalado. El SI venía shift, viene de la palabra shift. Profe, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Entonces vuelvo al dibujito, ustedes apenas llevan 4 semanas aprendiendo, 4 no, esta es la tercera semana de esto, de este curso. Entonces, profe, ¿qué es eso? Es que si aplicas un pulso aquí, en el dominio del tiempo, entonces aquí la salida del sistema va a ser, o lo que vamos a obtener es la respuesta al impulso del sistema en el dominio del tiempo. Listo, respuesta al impulso. Pero ya, eso es cuando querés saber este sistema, cómo es que responde a cualquier señal, ¿cierto? Este es como el primer experimento que uno debe hacer. Vamos a instalar el Hubble o el James Webb en órbita. Queremos saber cómo va a responder ese sistema a todas las radiaciones infrarroja, electromagnética, y luz visible, a todo el espectro, y lo tenemos que hacer en la Tierra. Entonces, ¿cómo sé yo el James Webb cómo responde? Entonces, hago este experimento. Luego, empieza este sistema a recibir señales. Supongamos que va a recibir una señal X de T, ¿cierto? Entonces, X de T, supongan que es un agujero negro que emitió una radiación gigante, y entonces ese X de T va a entrar al James Webb. Entra al James Webb aquí, ¿cierto? Entonces, lo que hasta ahora el profesor nos ha enseñado es que es relativamente fácil, o como sé la respuesta al impulso, Y de T va a ser igual a ¿qué va a ser igual Y de T, Manuel José? Dígame usted, si está siguiéndome este argumento. Manuel José Ramírez. Profe, Sí, dale, ¿a qué va a ser igual? no sé. Bueno, Manuel, no, vamos con Juan Pablo Ramírez. Juan, ¿a qué va a ser igual Y de T? Profe, no, acaba de entrar, la verdad, apenas estoy como leyendo. Ok, Luis Fernando Amado, ¿a qué va a ser igual? Profe, la convolución de X de T con H de T, con la función de respuesta al impulso. Ah, eso es una maravilla, hermano. Usted se ganó, vea, se ganó uno de estos, otro de estos y otro de estos. ¿Sí o no? Gracias. Claro, exactamente. Lo que tenemos es que esto es una convolución. Eso es mejor dicho, muchachos, ¿verdad? De las cosas importantes en este curso es entender eso que acaba de decir Luis Fernando. Entonces aquí haces una convolución de X de T con la respuesta al impulso que encontraste H de T. Y esto me salió de aquí, no sé, bueno, ustedes lo ven ahí. Listo. Entonces, profe, ¿cómo sabemos si el James Webb, si el Hubble, si
el Betatron o los aceleradores de partículas del CERN están funcionando y cómo sabemos cuál es la respuesta de ellos. Entonces, la esencia de conocer la respuesta de estos sistemas está aquí. Esos son sistemas probablemente de los más hermosos que ha construido el ser humano y que nos enorgullecen como especie humana, ¿no? Así como hay cosas que no nos enorgullecen y que hacemos muy mal, hay cosas que hacemos muy bien. Sí, somos una especie particular, pero de las cosas lindas que hacemos es esto. Y esto en ciencia y en sistemas y en diseño de sistemas se hace todo el tiempo. Ahora imagínense un robot de estos de nueva generación, cuyo cerebro es un transformer o un LLM de los de IA, y queremos saber el robot cómo responde a determinadas entradas. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo que estoy planteando en esta parte. Bien, para concluir, bueno, no he concluido, todavía no he dicho qué es lo que pasa. El sistema entonces resulta que si yo aplico un impulso escalado al sistema, ¿cierto? Aquí apliqué el impulso escalado al sistema. Esto es el sistema. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la respuesta al impulso? Benjamín, ¿qué pasa con la respuesta al impulso ahí? Luis, ¿alguna idea? Luis Fernando. También se desplaza. También se escala, exactamente. O sea, la respuesta al impulso se escala por h de t menos t sub 0. Listo. Eso es la homogeneidad o bueno, el shift invariant. Pero si uno multiplica aquí por una constante k y multiplica aquí por una... Y entonces, ¿qué pasa cuando multiplico por una constante k aquí con la respuesta al impulso? Díganme. Pero yo tengo una pregunta. Dale, Benjamín. Con el caso anterior de solo o sea, haber aplicado el t sub 0 dentro de la función, eso no sería el shifting del tiempo. Sí, eso es un shifting de tiempo. Pero Claro. entonces con la k sí sería la escalación. Sí, es el escalado, claro, claro. Entonces aquí lo que va a pasar es que, Benjamín, Ah, pues que también la respuesta al impulso va a estar escalada. exactamente, exactamente. Entonces voy a multiplicar por K y voy a multiplicar por K. Estas propiedades son las que hacen que uno pueda definir un sistema LSI, Linear Shift Invariant. Se suele utilizar más esto porque hay señales que no necesariamente se ven en el dominio del tiempo, ¿cierto? Que LTI. LTI es para señales en el dominio del tiempo. Cuando ya estoy hablando del dominio general, el dominio de la frecuencia, entonces no estoy en el dominio del tiempo, estoy en el dominio de la frecuencia. Entonces se suele decir que es un sistema linear shift invariant, linear shift invariant. ¿Listo? Entonces, esa es la propiedad más importante. Estos sistemas LSI, pues, son invariantes al escalado y son homogéneos. Son justo las dos propiedades que estamos viendo aquí, que son las propiedades de linealidad de la transformada de Fourier. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien?
Bueno, ¿por qué se llaman LSI? Eso es interesante. Resulta que, observen que si yo estuviese en el dominio de la frecuencia, en lugar de T, yo tengo que hablar de omega menos omega sub cero, ¿cierto? Estoy escalando aquí. Entonces aplico esta señal al sistema. Aquí la apliqué. Este es el sistema. Y claramente entonces lo que debe salir aquí, ustedes ya saben qué es una respuesta al impulso escalada omega menos omega sub cero. Y entonces, como ya no estoy en el dominio del tiempo, ya no hablo de que esto es LTI, sino Linear Shift Invariant. Importantísimo que la tengan clara como tal. ¿Listo? Entonces, lo que yo expliqué hace 2 o 3 clases y que he venido construyendo con ustedes a través de señales muy básicas, ahora lo estamos construyendo en el dominio de Fourier. Bien, son las 8:32, descansemos hasta las 8:42 y continuamos con esta clase, ¿les parece? Sí, señor. A las 42 nos vemos. Vamos a entrar en modo difuso, jóvenes.
Bien, jóvenes, sigamos con nuestra clase, ya se termina el Pomodoro. Ok, entonces voy a borrar esto, ya quedó claro este asunto. Aquí tenemos entonces que se cumple que la transformada de Fourier eh, y los sistemas pues son LSI como tal. Entonces aquí hay unos ejemplos sencillos. Dice el ejemplo número 1, bueno, lo que queremos encontrar es, voy a eliminar esto, borrar todo. Lo que queremos encontrar es cuánto vale la transformada de Fourier de 2e a la menos t u de t por 3e a la más 3e a la menos 2t u de t. En la primera parte del curso encontramos cuánto era el valor de cada una de estas transformadas. Y entonces, pues aplicando la primera propiedad, esto no es más que la suma de estas dos. Y esto nos va a dar 2 sobre 1 más i omega. Y la siguiente nos va a dar 3 sobre 2 más i omega. Profe, ¿de dónde viene estas transformadas? Entonces usted debe ir a la primera parte donde calculamos la primera transformada y mirar cómo fue que hicimos esto. Profe, no recuerdo qué fue lo que hicimos. Entonces te vas a este primer cálculo que es muy importante dentro del mundo de estas transformadas, que estaba aquí en la paginita, creo que en la página, espérense, yo les muestro, es esta. Queríamos encontrar la transformada de Fourier de esta función e a la menos alfa t, ¿cierto? E a la menos alfa por t, ¿cierto? Esta es la función. Entonces, utilizando la definición de transformada de Fourier, f de omega es la integral entre 0 e infinito, 0 porque la función empieza aquí en 0, de f de t, que es esta función, por e a la menos i omega t de t. Este factor siempre va a estar cuando calculemos las transformadas de Fourier. Y entonces esto va a ser f de t. ¿Ok? Bien. Y hacer esta integral, pues es muy sencillo, no tiene grandes dificultades, y lo que encontramos es que esto era 1 sobre alfa más i omega. Esa es la transformada de Fourier de e a la menos alfa t, es 1 sobre alfa más i omega. Y ahí en ese documento vimos y construimos desde la clase pasada todo el andamiaje todo el andamiaje de la función sinc, etcétera, a partir de este ejercicio. Entonces, como aquí lo único que cambia parece ser el alfa, ¿cierto? Si alfa es 1, si alfa es 2, si alfa es 3, entonces pues por eso nos vamos a la parte final de nuestra segunda clase. Este workbook deben tenerlo muy claro porque voy a evaluar muy bien el trabajo de si entienden o no entienden esto. ¿Listo? Esto va a ser muy importante, y si no entienden esta parte va a ser muy difícil
comprender el resto del curso que estamos haciendo. Y bueno, yo veo que apenas hay estudiantes matriculándose. Esto en la universidad es un desorden, se pierden 2 semanas de clase mientras se acomoda todo el mundo. Es una completa locura de 16 semestres, entonces el estudiante pues queda con 14. Pero bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay y no nos quejamos de esa situación, sino que seguimos para adelante. Entonces, claro, en la primera transformada, aquí alfa vale 1, ¿cierto? Y en la segunda transformada, alfa vale 2, ¿cierto? Entonces, por esa razón, ¿sí? Eso daba o da estos factores. Profe, ¿de dónde aparece el 2 y el 3? Pues el 2 aparece de que hicimos un escalado por 2 y el 3 aparece de que hicimos un escalado por 3 y el resto va a ser 1 sobre 1 más i omega y el otro pues va a ser 2 sobre 2 más i omega. Dale, Juan. Profe, siempre le vamos a decir escalado entonces a multiplicar por una constante k. A ver. Podría ser, no hay ningún problema cuando hagamos esto, pero eso tiende a confundirse con lo que es una cosa es el escalado, lo otro es ¿cómo traduces tú en inglés shift? Cambio. Cambio, exacto. Entonces, este es un escalado o una multiplicación por una constante. Podría ser mejor decir una multiplicación por una constante y esto es t menos t0. Es completamente correcto decir escalado por lo siguiente. Observa esto. Si tú tienes aquí 1, entonces vas a tener esta función exponencial. Pero cuando tú multiplicas esto por 2, ¿en cuánto se escala esto? En 2, el doble. Aquí, ¿cierto? Se sube. Entonces hay como un escalado de esto y la función va a ser este tipo de cosas. ¿Estamos? Entonces no tiene ningún problema. Es una multiplicación por una constante o un escalado. En señales se suele llamar así. Lo que pasa es que en señales vas a tener stretching, vas a poder estrechar la señal, que es lo que hacemos cuando construimos un archivo .zip o un archivo .tgz, o vas a poder ampliar la señal, o cuando quieres escuchar el video más lento en YouTube, estás haciendo ese tipo de escalado. Cuando quieres escucharlo más rápido, por ejemplo en WhatsApp, cuando el mensaje uno lo quiere escuchar, que ustedes lo hacen con mucha frecuencia, estás haciendo también un escalado. ¿Listo? Entonces la señal original trae la frecuencia en que estamos hablando aquí, digamos, esta frecuencia fundamental, omega. Pero uno lo que hace es escalar eso, si lo quiere escuchar más rápido o si lo quiere escuchar más lento o si lo quiere ver más rápido o lo quiere ver más lento. Es exactamente el mismo fenómeno, ¿listo? Listo, profe. Bueno, Juan. Listo. Tengamos, por ejemplo, una función f de t que es igual a 4 entre t menos 3 y 3 y 0 de otra manera. ¿Esa qué función es? Díganme qué función es esa. Escalón. Es un escalón, ¿cierto? Tengo un escalón aquí, menos 3 y 3. Aquí tengo 4. 4. Y entonces la función va a ser como esto, ¿cierto? Tan y tan, ¿cierto? Pero esta función o esta señal
Yo creo que debe provenir de una señal más sencillita que ya habíamos visto. ¿Cuál era la señal más sencilla y más simple? ¿Cuál es? Pero no era la de UDT. Sí, pero UDT se define como. No, no es UDT, es otra señal más sencilla. O sea, esta señal puede verse como el escalado de una señal que vimos en la clase pasada más simple. ¿Cuál? Acuérdense, menos 1, 1, esto es menos 1, esto es 1 y esto es 1, lo que llamamos esta función. Entonces, miren, lo que tenemos aquí es casi que un autovalor de esto si hablamos en mecánica cuántica, pues, o en términos de autovalores y autofunciones. Es simplemente cuántas veces crecemos esta. Listo, ¿cuántas veces se crece esta? A mí me gusta siempre pensar en términos de autovalores y autofunciones en ese tipo de términos. Y entonces aquí lo que tenemos, esto es 4 veces P de 3 de T, ¿cierto? O va a ser 4 veces P de 3 de omega. Y esto vale 8 sobre omega seno de omega. Uy, profe, ¿de dónde me sacaste esto? Vení, que es que yo no le entiendo. No soy nuevo en el curso, llegué en la semana 14 ya, 2 menos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, para eso está nuestro workbook. Y en nuestro workbook, aquí podemos ver un poquito de esto. Voy a ir arriba con mucha calma. Voy a mirar en el workbook qué es lo que pasa acá. Entonces, esto lo vamos a tener. ¿Dónde tengo esto? Eso está por acá, por acá. Antes de esta discusión, está esto por aquí muy bonito. Es esto. A ver, en esta página nos pusieron P de T igual a 1 entre T menos A y A, ¿cierto? Y 0 en otros lados. ¿Listo? Entonces este es un pulso que tiene un ancho de 2A. ¿Listo? El que tenemos, pues, va entre menos 3, 3 y la altura va a ser 4. Entonces, lo que nos dicen aquí es, bueno, calcule la transformada de Fourier de este pulso. ¿Cuál es la transformada de Fourier de este pulso? Entonces, es hacer la integral entre menos A y A de 1, que es el ancho del pulso, E a la menos I omega t de t, y evaluar esta integral. ¿Cierto? Se ve muy sencillo. Uno no debe asustarse con esto. La transformada de Fourier del pulso va a ser f de t, la integral entre menos infinito e infinito de esto que es 1, el ancho del pulso es 1, ese es f de t, este es f de t, ¿cierto? Por e a la menos i omega t. Hay que evaluar e a la menos i omega t, es la única dificultad, acordarse un poquito de e a la menos i omega t, y entonces, pues, esa integral es muy fácil, es realmente de las sencillitas, y esto te va a dar esto, menos i omega abajo, te va a dar menos i omega en la parte de abajo, te va a dar e a la menos i omega t arriba, y esto se va a poder evaluar entre menos a y a,
y esto nos va a dar esta expresión, que esta expresión, uno sabe escribir el coseno y el seno en términos de Euler, pero aquí hacemos lo contrario, escribimos e a la menos i omega a en términos de esto, y e a la i omega a en términos de esto. Hay que hacer el desarrollo matemático y el menos i omega sigue abajo. Entonces aquí se eliminan factores, se elimina coseno de omega menos coseno de omega, listo. Y esto va a dar menos por menos por más menos, con el menos de abajo va a dar más, con el menos que tengo aquí. Y entonces, por eso aparece aquí positivo 2 veces i seno de omega a sobre i omega. Listo. Fácil de hacer. Es simple. Probablemente la parte más difícil, porque uno no es capaz de visualizar esto, o no es capaz de imaginárselo, es hacer esta parte aquí. Entonces, la transformada de Fourier de cualquier pulso de ancho A va a ser este factor A multiplicando el seno de omega A, estoy en el mundo de la frecuencia, sobre omega y 2. Listo. Observen que esta transformada es completamente real. Esto no pertenece a los complejos, esto pertenece al mundo de los números reales. Lo cual es curioso, ¿no? Porque en general las transformadas tienen espectro y fase, ¿cierto? Eso vamos a entrarnos muy fuertemente esta semana en las transformadas. Yo en este curso me quiero concentrar mucho en esto porque necesito que nos movamos como ingenieros físicos que ya casi somos en este nuevo mundo, que comprendamos muy bien este nuevo mundo de las transformadas de Fourier, donde uno dice, ahora sí estoy aplicando especiales que da miedo y entendiendo esto. De esa discusión fue que construimos esta función, la función sinc, ¿cierto? De la discusión de la transformada de un pulso rectangular, ¿cierto? Entonces aquí se hizo como un trabajo interesante para poder escribir esto como seno de x sobre x. ¿Cuál es x? Es omega a, y este es omega a, pero tuvimos que multiplicar por un 2a para poder establecer ese sinc de x, que es lo que queremos, y vuelvo y repito, porque la repetición es la madre de la ciencia, decían por ahí, no sé qué filósofo, creo que era Descartes o no sé cuál de ellos. En realidad puede que no sea la madre de la ciencia, pero la madre de la ciencia es el método científico, pero lo que sí ocurre en el cerebro de nosotros y en el cerebro de las redes neuronales es que hay que repetir y repetir para que se aprenda. Diego, mi amigo Diego Aristizábal, suele decir que esto se logra es a través de cantaleta, que las redes neuronales aprenden es a través de cantaleta, de que hay que repetir muchas épocas, hasta que ellas manejan sus pesos y sus sesgos, y entonces se puede hacer. Entonces, la discusión es la siguiente. Como omega tiende a 0, entonces esto es una función par o impar. Díganme. O sea, este análisis aquí tiene que ver mucho con si la función es par o la función es impar, que es parte de la discusión de la primera parte de este documento, de este workbook, que
que estamos trabajando. Si no entendemos este workbook, no nos vamos a poder mover en el mundo de Fourier con la agilidad que necesitamos. En esencia, estudien ustedes este argumento debía o es material para el quiz de hoy. El quiz de hoy tiene esa parte, pero aquí lo importante es lo siguiente, que cuando tomas un pulso en el dominio del tiempo, ¿cierto? Esto es T. Entonces, ese pulso tiene como transformada de Fourier la función sinc. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, profe, ¿de dónde viene este 2? Este 2 aquí, en este argumento, ¿de dónde viene? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Y hay que ser rigurosos matemáticamente para entender ese 2 de dónde viene. Listo. Aquí estaba. No hay que ponerle mucho misterio. ¿Cierto? Es el ancho del pulso. Y corresponde a A igual a 1. Listo. Entonces, cuando el ancho del pulso es de 2, ¿sí? Porque voy entre menos 1 y 1, digamos, esto es 1, esto es menos 1. Entonces, este señor se centra en ese 2. Y este valor vale menos pi, este vale pi, y de aquí en adelante voy a empezar a obtener unos lóbulos que van decayendo con el tiempo. Y lo mismo va a ocurrir aquí, unos lóbulos que decaen con el tiempo. Pero esto es lo que usted debe empezar a tener en su cerebro, porque Fourier, acuérdense mi discusión de Fourier, que fue un muñeco que inventó Diego. Yo hablo mucho con Diego Aristizábal de esto, porque pues hay todo el mundo de procesamiento digital de imágenes se hace desde transformadas de Fourier. Todo es Fourier. Y todas las señales que ustedes reciben en su celular, en su dispositivo móvil, todo lo que tenemos en este mundo moderno, pues está dado por Fourier. Entonces, claro, Fourier es la forma como hay que ver el mundo para entender el procesamiento y la computación en cierto sentido de estas señales en el mundo moderno. Por eso en ingeniería física se dicta este curso, ¿cierto? Porque ustedes van a ir a trabajar a laboratorios, van a trabajar en sitios donde van a tener sistemas. Y si usted no tiene ni idea de cómo caracterizar un sistema, entonces está fregado, ¿no? Y si uno va a trabajar en óptica, si va a trabajar en radiaciones, si va a trabajar en cualquier tema de estos, uno debería tener clara esta parte. ¿Ok? Muy clara. Y si va a trabajar en Machine Learning, sí que es cierto. Y si va a trabajar en computación cuántica, sí que es cierto que debe estar clara. Y si va a trabajar en Internet Industrial de las Cosas, sí que es cierto. ¿Cierto? Porque esto es alta costura, es una cosa ya muy bonita. Bien. ¿Se entendió entonces aquí de dónde es que viene esto que estábamos haciendo en las propiedades de la transformada de Fourier? ¿Cierto? ¿De dónde es que viene este cálculo? ¿Cierto? Entonces, eso era lo que yo estaba mostrando del pulso rectangular que teníamos aquí. Y es, profe, entonces tenemos un pulso rectangular, era la discusión que estaba mostrando. El pulso va entre menos 3 y 3.
3. Aquí vale 4 ese pulso. Y entonces, pongamos en verde el pulsito aquí. Ta, 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 te. Y bien, vamos a hacer una pregunta aquí bien bacana, bien interesante para ver si están entendiendo, porque una cosa es uno creer que entiende y otra cosa es entender, ¿cierto? Muchas veces uno mismo se engaña. Pregunta, hagámosela a Manuel José Ramírez. Manuel, si yo grafico ese pulso en el dominio de la frecuencia, es decir, aquí en el dominio de Fourier, omega, ¿qué altura tiene ese primer lóbulo? 8. 8. ¿Por qué 8? Es el doble de la altura máxima del pulso en el dominio del tiempo. Exactamente. Entonces aquí voy en 8 y voy a hacerle una pregunta a Luis Fernando Amado. Luis Fernando, en omega, ese primer pulso, ¿qué límites tiene? Estoy graficándolo. Profe, o sea, ¿hasta qué límite de omega? ¿Dominio de omega? Sí, ¿Seguro? sí. Yo pienso. Pues a ver, ella debería tenerse más o menos. ¿Cómo, Luis? No, es de alta, debería tener varios contenidos de frecuencia alta, ¿no? No. Lo que te estoy preguntando es, en el eje omega, en este eje Sí. omega, a ver, primero hagamos la pregunta distinta. ¿Cómo es la transformada de Fourier de este pulso rectangular? ¿Qué es? Una función sinc. Una función sinc. Entonces, ¿cuál es el rango? Es el rango, ¿cierto? El rango es el de X, o es el dominio, no me acuerdo. ¿Qué puntos, ese primer lóbulo del zinc, por qué puntos pasa en omega? Luis. ¿Por qué puntos pasa en omega? Sí. ¿Alguien tiene idea, Juan Pablo? Bueno, 4 y menos 4. cuando 3 omega ¿Seguro? No. Cuando 3 omega es múltiplo de pi. Pues ¿Seguro? el argumento de la función sinc sea múltiplo de pi. Y entonces, ¿por dónde pasa, Luis? O sea, aquí que pongo y aquí que pongo. ¿Qué pongo? Profe, cuando estamos en el dominio de la frecuencia, ya no está definida como de menos infinito a infinito. No. El dominio de la frecuencia, acuérdense que omega es 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Pero cuando uno escribe esto, 2pi sobre el periodo, esto es importante. Uno a veces pasa por esos cursos de física 3 y dice, bueno, esto es 2pi por f. Cuando yo miro algo en el dominio de la frecuencia angular, ¿en qué lo estoy mirando? O sea, es un problema de dominio también, como el que estamos aquí trabajando con Fourier.
Es un problema a ver, el profesor lleva un rato diciéndome que tengo señales en el dominio del tiempo, el dominio análogo, ¿cierto? El dominio donde mis oídos escuchan, mis ojos ven, donde mi cerebro es capaz de saber que cada día me voy volviendo más viejo y donde soy capaz de distinguir la diferencia entre el año 2000 y el año 2026. Y tengo recuerdos de, digamos, todos ustedes deben haber nacido por allá en el 2005, 2006, tengo recuerdos de cuando tenía 3, 4 años, ese es el dominio del tiempo. Yo no tengo recuerdos en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? El humano no. Pues si yo te preguntara en ese dominio, no. Pero el profe me ha dicho, no, vení, hay una técnica que se llama la transformada de Fourier que hace que esto lo puedas ver en el dominio de la frecuencia, pero no de cualquier frecuencia, sino de trasladar esto matemáticamente a una frecuencia que es omega igual a 2pi por f. La pregunta que les estoy haciendo es, cuando yo hablo en el dominio de omega y pongo eso sobre ese eje, en realidad ese omega, ¿dónde está o cómo lo puedo graficar? ¿Qué es ese omega? Profe, o sea, ¿usted está preguntando la intersección con el eje de omega? ¿O no? Estoy preguntando esto, pero déjeme terminar este argumento antes de decirle que estoy preguntando. Okay. El argumento que estoy haciendo es el siguiente. Como las frecuencias F van en un dominio que está por acá corriendo, entonces a los físicos, a los matemáticos, y creo que fue más a los físicos, se nos ocurrió algo que uno debe tener claro, y es que en lugar de pensar en la frecuencia en términos de algo que va en un dominio, uno piensa en la frecuencia como un fasor, ¿cierto? Un fasor que va girando en este sentido. Y entonces ese fasor tiene unos valores. Ah, profe, ¿cuánto vale aquí omega? 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 ¿Y cuánto vale aquí omega, cierto? Díganme, si se acuerdan pues de esto, ¿cuánto vale omega aquí? En ese punto. ¿Entienden el argumento que les estoy dando? Tienen una onda, periódica, no periódica, eso no me interesa por ahora, pero supongan que tengo una onda de este estilo, 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 y la onda tiene un periodo y una frecuencia. Entonces yo quiero ver cómo cambia su frecuencia y lo que hago es trasladar este problema de este dominio T a un dominio omega. Y entonces, primera cosa, este círculo, ¿qué radio tiene? Cuando estoy viendo el problema así, ¿qué radio tiene? Pilas, física 3, pues. ¿Qué radio tiene? Uno. Segundo, ¿eso es un vector o es un fasor? Díganme. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Profe, el fasor tiene parte imaginaria. Exacto, tiene parte imaginaria. Entonces, ¿es un vector o un fasor en el dominio de Fourier? El radio, el uno, un vector. ¿Cómo, Manuel? Es uno, entonces sería un vector.
No. En realidad, en el mundo de Fourier, o sea, cuando estamos en física 3, que todas las ondas son reales, que no tenemos imaginarios ahí, que estamos a lo bien, ese círculo es unitario. Y ese círculo A, perfecto, eso no tiene ningún problema. Pero cuando estoy en el mundo de Fourier, usted me acaba de decir, bueno, es un fasor. En general, eso es un fasor. Eso es un fasor en el mundo de Fourier. Pero mi pregunta era la siguiente al iniciar. Cuando yo veo una onda en términos de omega, aquí el omega, ¿cuánto vale? En este punto. Aquí. ¿Y cuánto vale aquí? ¿Y cuánto vale aquí? ¿Y cuánto vale aquí? Y si una onda va muy rápido, va, digamos, es una onda de una frecuencia de terahertz, entonces, ¿esto es muy rápido o es muy lento? Díganme. Ok. Bien, descansemos Muy rápido, profe. muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Solamente mayor frecuencia, si estamos viendo que entre más avanza el tiempo, más rápido se mueve. Más rápido se mueve, claro. Y estoy viendo esto en este dominio, en el dominio de los omegas. Listo. Entonces, esto fue un truco matemático, una forma para que los físicos pudiésemos ver mejor cómo cambia una onda, qué tan rápido va, qué tan lento va, cuál es su fase, pues entonces trasladar esto en términos de omega 2pi sobre el periodo, omega 2pi por f. Esto es básico de física 3. ¿Por qué ponemos omega? Porque queremos ver este problema aquí. Queremos verlo reflejado como un vector o un fasor que va girando sumamente rápido o sumamente lento. Entonces, cuando la onda pasa por cero, arranca aquí, cuando la onda va en pi cuartos aquí, cuando va en pi medios, cuando va, pues, 3 pi cuartos, pi medios, pi, etcétera. Entonces, es exactamente ver la onda aquí reflejada en este círculo unitario y no verla aquí. ¿Ok? Entonces, la pregunta que les tengo es, sigo con mi pregunta fundamental, pero vamos a ir a un pomodoro de 5 minutos. Terminamos, hacemos 5 minutos de modo difuso y quiero que piensen este zinc aquí, ¿dónde carajos está? Y enseguida tienen un quiz, son las 9:21, enseguida tienen un quiz, descansemos 5 minutos y en 4 minutos empezaría el quiz. ¿Listo? ¿Estamos? Mejor dicho, les activo el quiz de una bendita vez, van a trabajarlo y terminan el quiz, me hacen cálculos a mano, me los entregan la próxima clase y deben responder las preguntas de ese quiz. Y con eso termina por hoy al menos esta parte de la clase, porque creo que tenemos muchas cosas que debemos ir aclarando bien para que entendamos, ahora sí estoy cayendo en cuenta de qué es lo que es el mundo de las señales y los sistemas, y esto se ve un poquito entretenido. Listo. Entonces, váyanse a hacer el quiz. Quien lo termine ya termina la clase. Yo voy a parar esta grabación también y el próximo miércoles, el próximo miércoles